Muy buenas tardes, nosotros somos el grupo 2 que está formado por Juan Pacheco y Carla Rodríguez y Alexandra Aquino. El día de hoy les vamos a estar hablando acerca de la entrevista y el historial médico, donde abarcaremos las partes del historial médico y el comportamiento del médico durante este. Antes que todo, debemos saber lo que es un historial médico, que comúnmente lo conocemos como historia clínica. Este es un documento imprescindible para guardar toda la información relativa acerca de la salud de un paciente. Este es un documento médico-legal que surge entre el contacto entre el paciente y un profesional de la salud, donde se va a recoger toda la información relevante acerca de la salud del paciente que son de importancia para la medicina. El objetivo de la historia clínica es facilitar la asistencia sanitaria a través de la información actual y de la información recuperada de procesos asistenciales previos. Es decir, que su objetivo es que sea de utilidad para el médico a la hora de realizar un diagnóstico o de definir alguna intervención. La historia médica es importante porque posibilita la atención médica basada en los datos del paciente. Esta permite realizar una adecuada atención médica entre profesionales de distintas áreas sanitarias. Esta es importante porque aporta información para un correcto diagnóstico basado en los antecedentes del paciente y en su situación actual. Este es importante porque permite decidir cuál es el tratamiento adecuado para el paciente, y es importante porque se convierte en la herramienta de control de la evolución del paciente. Esta se divide en dos grandes partes, que es la entrevista y la exploración física. La entrevista, que también se conoce como anamnesis o interrogatorio, aquí únicamente se va a dialogar con el paciente. Este es el conjunto de datos que se recogen de un paciente y que generalmente consiste en una conversación entre el médico y el paciente. Y la segunda parte, que es el examen físico o exploración física, que esta consiste en pedirle al paciente que adopte diferentes posturas y que realice determinados movimientos para que así el médico le pueda realizar las prácticas semiológicas al paciente. Entonces, empezando con la entrevista. Esta se subdivide en dos, un interrogatorio general y un interrogatorio especial. El interrogatorio general va a abarcar datos generales del paciente, como los motivos de consulta, los antecedentes personales, familiares, quirúrgicos, etc. Y el interrogatorio especial, estas son preguntas dirigidas a los diferentes sistemas del paciente, como sistema nervioso, sistema respiratorio, etc. Entonces, comenzando con el interrogatorio general. Aquí va a estar lo que son los datos generales, que este es el conjunto de información del paciente. Aquí se incluye el nombre completo, la edad, el sexo, la procedencia, la raza, la fecha de nacimiento, etc. Es importante conocer estos datos generales porque hay enfermedades que se presentan más frecuente en un sexo que en otro, o en un rango de edad más frecuente que en otro. Entonces, seguimos. Están los motivos de consulta, que aquí el paciente va a describir la sintomatología por el cual acude al médico. Aquí el médico lo debe de anotar en orden cronológico con los términos médicos adecuados, y hay que decir la evolución del padecimiento. Y le sigue lo que es la historia de la enfermedad actual, que esa se podría decir que es la parte más importante de la historia clínica. Aquí el paciente va narrando lo que le ha ocurrido, también se ordena en forma cronológica. Aquí se debe precisar en qué condiciones llega el paciente, ya sea deambulando, en brazos de otra persona, en ambulancia, etc. También hay que decir por cuál vía llega el paciente, ya sea por emergencia o por consulta. Hay que describir si hay alguna circunstancia que desencadene los síntomas que presenta el paciente. También qué hizo el paciente para aliviarse, el tiempo de evolución, cuándo empezó el síntoma, qué tiempo transcurrió entre un síntoma y otro. O
si los síntomas aparecieron juntos. Hasta aquí mi exposición. Yo le estaré hablando sobre lo que es antecedentes personales patológicos. Aquí describimos todos y cada uno de los antecedentes mórbidos y patológicos que ha padecido el usuario, o sea, el paciente. A cuestión de lo largo de su desarrollo, solo se colocan los padecidos y en caso de no haber cursado con un antecedente X, se colocará en dicha columna que no fue referido, es negado o no relata. En la niñez, la enfermedad padecida, o sea, ejemplos como sarampión, parotiditis, varicela, etc. Estos son los más difíciles de recordar y puede ser muy útil la presencia de algún familiar mayor del paciente para obviar los olvidos. En la adultez, la enfermedad padecida, en la adultez, ejemplo, la diabetes, la HTA, etc. Los quirúrgicos, lo más útil es preguntar al enfermo si alguna vez ha sido operado. En caso afirmativo, ponerle el nombre, el procedimiento, institución donde ocurrió la intervención y cirujano tratante. En los alérgicos se interroga sobre alérgicos, alimentos, sustancias, intolerancias o fármacos. Estos antecedentes son especialmente importantes y en caso de ser positivos deben resaltar en la carátula de la historia clínica. Ahora le voy a hablar sobre los antecedentes gineco-obstétricos. La telarquía, que es la edad a la que se produjo el desarrollo o crecimiento de los senos y el pezón. La pubalquia, edad en la que comenzó a aparecer el vello púbico. La menarquia, edad en la que ocurrió el primer sangrado vaginal de origen menstrual. El FUM, fecha de última menstruación. La menopausia, edad a la que ocurrió el cese fisiológico a la función menstrual. Y el GPCA, esta es la cantidad de gestas, es decir, la cantidad de veces que ese paciente ha quedado embarazada. Parto se refiere a la cantidad de veces que esa gesta han terminado de forma natural. Las cesáreas, esto hace la referencia a que esas gestas han terminado en nacimientos, producidos por una incisión a la parte baja del abdomen, y los abortos a la cantidad de veces que esa gesta ha terminado a la interrupción del embarazo antes de ser visible. Ahora le voy a hablar sobre un poco de los hábitos tóxicos. El hábito de no fumar, o sea, el tabaquismo, se debe precisar cuántos cigarrillos, la persona fuma cada día y cuántos años lleva fumando. En el caso de haber dejado de fumar, se precisa la cantidad de años que ha pasado desde que lo dejó. Una estimación de cuánto fumaba. Una forma de resumir de esta información es usando el concepto, paquetes años. Por ejemplo, si una persona fumó una cajetilla al día durante 40 años, se dice que fumó 40 paquetes años. Como el daño por fumar se considera acumulativo, los 40 paquetes años también pueden corresponder a fumar 2 cajetillas durante 20 años o múltiplos equivalentes. La ingesta de bebidas alcohólicas. Una forma de evaluar este tipo de ingesta mediante es una estimación a la cantidad de alcohol ingerida. Se identifica el licor y las cantidades ingeridas, ejemplo, en números redondos, 340 ml de cerveza, 115 ml de vino, y etcétera, así sucesivamente. En los tipos de alimentación, este aspecto tiene especial importancia de precisar en personas obesas, en quienes han bajado mucho peso, pacientes diabéticos, con dislipidemias, afecciones coronarias, personas constipadas o que sufren diarrea frecuente. Le voy a estar hablando ahora sobre antecedentes familiares patológicos. Aquí en esta sección se precisan enfermedades que presentan o hayan presentado familiares cercanos, como los padres, hermanos, abuelos, etc. Por la posibilidad de que algunos de ellos tengan transmisión por la herencia. En sentido, es importante investigar la presencia de hipertensión, diabetes mellitus, alteraciones de los lípidos, antecedentes de enfermedades como coronaria, cáncer de distintos tipos, ejemplo, cáncer de mama, cáncer de colon,
enfermedades cerebrovasculares, alérgicas, asma, trastornos, psiquiátricas, enfermedades genéticas y otros. En algunos, perdón, en algunos casos es conveniente dibujar un genograma en el que los hombres se identifican con un cuadro y las mujeres con un círculo. Y se grafica de otras generaciones, identificando al paciente con una flecha, y si son algunas, con otra marca, y demás personas afectadas por la enfermedad. Hasta aquí mi exposición. Mi nombre es Carla Rodríguez y yo les voy a estar hablando sobre los antecedentes personales no patológicos, la revisión por sistemas, el examen físico y el comportamiento del médico en cada parte de la historia clínica. Vamos a comenzar hablando sobre los antecedentes personales no patológicos. Esta parte de la historia clínica está relacionada a los hábitos y condiciones de vida del paciente. Para evitar omisiones es bueno seguir un orden y para comenzar debemos preguntar sobre el lugar de nacimiento y los lugares de residencia del paciente. Saber cómo vive el paciente nos da una idea de qué patología puede tener. Por ejemplo, las personas que viven en regiones con infraestructura pobre y sin servicios sanitarios y las personas que viven en zonas alejadas del mar pueden tener patologías específicas del lugar donde viven, como parasitosis, etc. También se debe preguntar de qué material es la casa, cuántas habitaciones tiene, cuántas personas viven ahí, si la casa posee baño o letrina, si el baño o la letrina están dentro o fuera del hogar o de la residencia. También si tiene lugar donde depositar la basura, dónde se deposita la basura y con qué frecuencia pasan a recogerla. También si tienen acceso a agua potable y debemos preguntar cómo es su alimentación, qué come, cuántas veces come, etc. Todo esto nos permite conocer el tipo de hábitat del enfermo, los servicios sanitarios y la calidad de agua que bebe, lo que puede estar relacionado con la enfermedad que éste posee o puede interferir con las medidas terapéuticas. Ahora vamos a hablar sobre la revisión por sistemas. La revisión por sistemas forma parte de la anamnesis y su objetivo es obtener datos sobre la existencia de síntomas en los distintos aparatos y sistemas. Estos síntomas pueden haber sido notados por el paciente, como también pueden que el paciente no los haya notado. Vamos a comenzar a hablar, a preguntar específicamente sobre los diferentes sistemas. Y un ejemplo, vamos a preguntar sobre el aparato respiratorio. Le preguntamos al paciente si posee falta de aire, ahogo, jadeo, si tiene tos, qué tan frecuente es la tos, si tiene expectoración, qué tan frecuente es. Si vamos a preguntar sobre el aparato cardiovascular, preguntamos si posee dolor torácico, palpitaciones, si ha presentado pérdida de conciencia, cianosis, calambre, fatiga al caminar, etcétera. Del aparato digestivo podemos preguntar si posee dolor abdominal y dónde se localiza, qué tan intenso es, si posee vómitos, diarrea, dificultad para tragar, etc. A las mujeres generalmente se les pregunta cuándo fue la fecha de su primera menstruación, también cuándo fue la fecha de su última menstruación, si posee dolor menstrual, si le da dolor menstrual en el momento de tenerlo y si ya tiene la menopausia. Se debe saber si el paciente ve y escucha bien, si tienes dolores de cabeza frecuentes, fiebres y pérdida de pesos considerables. Esto nos va a ayudar mucho al momento de hacer un examen físico, que es a lo que vamos a proceder a hablar. El examen físico es la exploración del enfermo mediante maniobras de inspección, palpación, percusión y auscultación con instrumentos como el estetoscopio, esfigmomagnómetro, etc. Lo primero a hacer en un examen físico es tomar los signos vitales, temperatura, pulso, presión, etc. y observar cómo lo está el paciente, si está orientado en tiempo y espacio, si camina, etc. Luego se procede a hacer una exploración de las diferentes regiones del cuerpo: cabeza, cuello, tórax, abdomen, extremidades, revisando si todo tiene el tamaño, forma, color, distensión y distensión correctos.
Para finalizar, se hace la inspección, palpación, percusión y auscultación de los diferentes aparatos y sistemas. Ya al momento de hacer este último paso, vamos a tener una idea de a qué aparato o sistema prestarle más atención, porque como hicimos ya la revisión por sistemas, esto nos da una idea de qué puede tener el paciente. Ahora también es importante mencionar y destacar que el comportamiento de un médico al realizar una historia clínica es de completa calma e interés. Debe demostrar y facilitar una buena relación médico-paciente, ser minucioso a la hora de realizar un diagnóstico. Ok. Siguiendo lo que dijo la compañera Carla, el médico también debe de tener calidez para así aproximarse afectivamente al paciente, debe de tener empatía, debe de tener la capacidad de solidarizarse y comprender los pensamientos y emociones del paciente y sobre todo debe de tener respeto, preservando los puntos de vista del paciente. Ahora bien, cuanto mejor sea la relación entre el médico y el paciente, eso mejor va a ser la calidad y cantidad que el paciente dé acerca de su situación. Ahora bien, cuando la relación entre el médico y el paciente es pobre, se va a comprometer la precisión del diagnóstico. Entonces, ya para finalizar, aquí tenemos un ejemplo de lo que es una historia clínica, en el caso de una historia clínica de psiquiatría, que como vemos, aquí están los datos generales, los motivos de consulta, el padecimiento actual, los antecedentes, el interrogatorio por aparatos y sistemas, la exploración física. Y por último, algo muy importante en el ámbito psicológico es el examen mental. El examen mental es una técnica que debería manejar todo médico clínico, ya que este permite un diagnóstico más preciso sobre los síntomas psiquiátricos del paciente. Aquí, este se realiza después de haber obtenido información sobre el motivo de consulta y la evolución de los síntomas y los signos que presenta. Aquí el médico puede ir tomando sus notas durante la entrevista, pero no puede dejar de atender al paciente mientras escribe. Entonces, un examen mental básico va a contener la apariencia y actitud del paciente, es decir, cómo luce el paciente, su aspecto, su actitud en general, su higiene, si tiene alguna lesión visible, la actitud que tiene el paciente hacia el ambiente y la actitud que tiene el paciente hacia el médico. Si el paciente se aprecia tranquilo, tenso, irritable, etc. También debe de tener lo que es la conciencia, o sea, si el paciente está consciente y toma contacto con el entorno, o si se aprecia soñoliento o en coma. También debe de tener lo que es el lenguaje y habla, es decir, luego de que nos aseguramos que el paciente nos comprende, le vamos a pedir que nos diga el nombre de algunos objetos. Por ejemplo, se le enseña una llave o algún bolígrafo y el paciente debe de decir el nombre de ese objeto. Entonces, si el paciente tiene dificultad de dar los nombres requeridos, debemos sospechar de alguna afasia motora y realizar un examen de lenguaje con más detenimiento. Debe de tener la orientación, o sea, si el paciente está orientado en espacio, tiempo y persona. Si, por ejemplo, está desorientado, si, por ejemplo, no sabe el tiempo, decimos que tiene una desorientación en tiempo. O si no sabe en dónde está, decimos que tiene una desorientación en espacio. También debe de tener los pensamientos del paciente. Debe de tener también la percepción o sensopercepción, que, o sea, se debe de decir si el paciente presenta alucinaciones o ilusiones. También debemos describir lo que es la afectividad, o sea, la apariencia del paciente, sus movimientos, su postura, su expresión facial, si está molesto, si está irritable, etc. También debe de tener la psicomotricidad,
Es decir, determinar si su actividad es normal o no. Si la actividad está aumentada, decimos que tiene una hiperactividad. Si su actividad está disminuida, decimos que tiene una hipoactividad. Y por último, debe de tener lo que es la conciencia de su enfermedad. Es decir, si él sabe que tiene una enfermedad, si él está consciente de los síntomas que presenta, si piensa que no tiene alguna enfermedad, etc. Hasta aquí nuestra exposición.